Hola a todos. A ver, piensen un momento. Cada día entramos en edificios, cruzamos puentes, vivimos rodeados de estructuras de hormigón. Y lo hacemos con una confianza total, casi sin pensarlo, dando por hecho que no se van a caer. Pero, ¿de dónde sale esa certeza? Pues hoy vamos a desvelar precisamente eso, la lógica oculta que hace que todo se mantenga en pie. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no tiene nada que ver con la suerte o con cruzar los dedos. Es el resultado de un sistema de diseño súper riguroso y, curiosamente, bastante pesimista. Un sistema que, en el fondo, se reduce a una única regla de oro. Aquí la tienen. Parece una fórmula complicada, pero es la idea más importante de todas, sacada directamente de la normativa. Para que nos entendamos, la resistencia real de una viga, ya con sus descuentos de seguridad, eso es el FIRN, tiene que ser siempre, siempre, mayor o igual que las fuerzas más bestias que esperamos que soporte, eso es el RU. Todo, absolutamente todo, gira en torno a que este lado de la balanza pese más que el otro. Vale, pues vamos al lío. El primer gran pilar de este sistema es lo que llamamos resistencia. Y ojo, porque aquí no se trata de diseñar para un día cualquiera, no. Se trata de diseñar para el peor día imaginable en toda la vida del edificio. La mentalidad del ingeniero de estructuras es fascinante. Es como ser un pesimista profesional, pero para bien. Consiste en imaginar la peor tormenta, el terremoto más fuerte, la sobrecarga más exagerada, y diseñar la estructura no solo para que aguante, sino para que le sobre capacidad. Para poder planificar ese peor día, primero hay que saber a qué nos enfrentamos. A esas fuerzas las llamamos cargas. La normativa las define muy bien. Tenemos la carga muerta, que es básicamente el peso del propio edificio, lo que no se mueve. La carga viva, que es todo lo demás, gente, muebles, nieve. Y luego, claro, las fuerzas de la naturaleza, el viento y los terremotos. Y ahora viene lo bueno, ¿cómo se combinan? Esta es una de las fórmulas básicas. Fíjense en esos números, 1,4 y 1,7. Se llaman factores de carga. ¿Qué significa esto? Pues que no sumamos las cargas sin más, las multiplicamos, las inflamos. Estamos exagerando a propósito las fuerzas que creemos que va a tener que soportar el edificio. Y claro, no se conforman con un único escenario catastrófico. La normativa obliga a probar un montón de combinaciones distintas, como esta, por ejemplo, que mezcla las cargas normales con la fuerza de un terremoto. Se calculan todos los posibles peores días y, por supuesto, se diseña para el que dé el resultado más desfavorable de todos. Y aquí está la verdadera genialidad de todo el sistema. Es una doble capa de seguridad. Es como llevar cinturón y tirantes a la vez. Por un lado hacemos el problema más grande de lo que es, exagerando las cargas. Y por otro, hacemos nuestra solución más débil de lo que es, rebajando la resistencia que le suponemos a los materiales. Miren esta tabla, que lo deja clarísimo. Si un material en teoría aguanta 100 de fuerza a flexión, la norma nos obliga a calcular como si solo aguantase 90. Y para una columna, solo contamos con el 70% de su resistencia teórica. Es una barbaridad, pero es una barbaridad de segura. Es un colchón de seguridad metido directamente en las matemáticas. Esta analogía creo que lo resume a la perfección. Le ponemos más peso en la barra al atleta y encima partimos de la base de que ese día no está en su mejor forma. Si aún con todas esas trampas en contra consigue levantar el peso, sabemos que el día de la competición de verdad lo va a levantar sin despeinarse. Muy bien. Ya nos hemos asegurado de que el edificio no se va a caer ni en el peor de los apocalipsis. Pero, ¿y el resto de los días? Necesitamos que sea un lugar funcional y cómodo para vivir o trabajar. Y de eso se encarga el segundo pilar, la serviciabilidad. A ver, que quede clara la diferencia, que es fundamental. La resistencia se ocupa de la supervivencia. La serviciabilidad se ocupa de la calidad de vida dentro del edificio. Porque un edificio puede ser súper seguro, pero si el suelo parece una cama elástica cuando caminas o aparecen grietas por todas partes, pues ha fallado en su función. Vamos con una pregunta práctica, algo que seguro que todos hemos experimentado alguna vez. Estar en un piso o en una oficina y notar que el suelo vibra o se hunde un poquito al caminar. Pues bien, la ingeniería tiene una solución para eso y se llama control de deformaciones. Para controlar esas vibraciones y esa sensación de que el suelo cede, la normativa nos da unas reglas de oro muy sencillas. Esta tabla es un ejemplo. Básicamente te dice qué altura o espesor mínimo tiene que tener una viga o una losa en función de su longitud. Son como recetas de la abuela que funcionan y garantizan que todo tenga la rigidez adecuada. El nombre técnico para esa curvatura, para lo que se dobla una viga, es deflexión. Y el objetivo de todas estas reglas es limitar esa deflexión, hacerla tan pequeña que sea totalmente imperceptible y que no den ningún problema ni para la gente ni para otros elementos como los tabiques.
Vale, ya tenemos controladas las vibraciones, pero hay otro tema, tanto estético como de durabilidad, que es clave. Las fisuras. Hay que entender algo. El hormigón siempre se fisura cuando se le somete a tracción. Es inevitable. La clave no es que no aparezcan, sino controlarlas. Y para controlarlas, fíjense en este esquema. Las barras de acero, las corrugadas, no se ponen de cualquier manera, ni mucho menos. Se colocan con una precisión milimétrica justo en la zona donde sabemos que el hormigón va a sufrir esa tracción. El objetivo, que cuando aparezcan las fisuras, sean muchísimas y finísimas, casi invisibles, en lugar de pocas y gordas. Y miren este caso tan específico y tan visual. Cuando una viga es muy alta, la norma obliga a poner estas barras extra a media altura. Se llama armadura de piel. Y su única misión no es dar más resistencia, sino controlar las pequeñas fisuras que pueden salir en las caras de la viga por cambios de temperatura o por la propia retracción del hormigón. Y con esto, en realidad, ya tenemos el cuadro completo. Hemos visto los dos grandes pilares que sostienen el diseño de cualquier estructura de hormigón que nos rodea: la resistencia y la serviciabilidad. Así que, para que quede grabado a fuego, por un lado, la resistencia. Se encarga de las cargas últimas, de los escenarios extremos. Garantiza la supervivencia. Por otro, la serviciabilidad. Se ocupa de las cargas de cada día y garantiza el confort y la función. Son las dos caras de la misma moneda. Al final, la idea clave es esta, y es muy potente. La resistencia se asegura de que un edificio siga ahí, en pie. La serviciabilidad se asegura de que sea un lugar en el que merezca la pena vivir, trabajar, en definitiva, estar. Y no se entiende lo uno sin lo otro. Así que la próxima vez que entren en un edificio, fíjense, sientan la firmeza del suelo, miren las vigas del techo y recuerden toda esta lógica increíble que está ahí, trabajando en silencio para que todo sea seguro. Y esto nos deja con una pregunta. ¿En cuántas otras maravillas de la ingeniería como esta confiamos cada día sin ni siquiera darnos cuenta? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos.